fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reanuda la sesión. Se pide a la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla que continúe con la lectura. El contenido del examen fue acorde al nivel profesional de los aspirantes, pues todos los contestaron sin absorber la totalidad del tiempo que les concedió para esa finalidad y con resultados positivos, puesto que 20 de los 21 sustentantes del mismo lo aprobaron. A continuación los nombres: José Luis Díaz Pérez, Erika Montiel Pérez, Abdel Rodríguez Cuapio, Julio Caporal Flores, Gustavo Hernán López, Lucero Romero Mora, Fernando Hernández López, José Miguel Ángel Morales Cortés, Mauricio Pineda Pérez, Eligio Moreno Elocha, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Armando Mendieta Cahuatzi, Gelacio Saldaña Pérez, Sergio Juárez Belcaste, Rumel Hernández Avendaño, Vicente Cruz Portillo, Francisco Cuapio Mendoza, María Ida González Sarmiento, Santiago Pérez Petrocioli. 5. Mediante la aplicación del examen de referencia se logró el objetivo planteado de conocer el nivel de conocimiento de los participantes con relación a temas básicos en las materias de transparencia, rendición de cuentas, integración orgánica de los sistemas nacional y estatal anticorrupción y el régimen normativo de estos, puesto que el dominio racional de tales tópicos resultará indispensable para desempeñarse como integrante del Comité de Participación Ciudadana que se conformará. 7. La entrevista de los participantes se efectuó en términos de lo establecido en el artículo 18, párrafo 3, inciso D de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, en el que se prevé la realización de audiencias como parte del proceso de selección del tratamiento y conforme a lo dispuesto por el diverso 70, párrafo 1 del Reglamento Interior del Congreso Estatal, que señala que las comisiones están facultadas para realizar entrevistas con quienes puedan contribuir a ilustrar su juicio o propiciar el cumplimiento de sus objetivos. En las entrevistas indicadas, los aspirantes expusieron de viva voz el contenido del programa de trabajo que presentaron por escrito y los diputados que formamos la comisión que suscribe formulamos a cada uno de los entrevistados diversas preguntas a efecto de conocer los rasgos básicos de su personalidad y sus apreciaciones personales en torno a los temas de transparencia en el ámbito público y combate a la corrupción. En términos generales, y entre otras, tales preguntas fueron las siguientes. ¿Por qué quiere ser parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es su experiencia profesional en las materias de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción? ¿Cuál considera que sea el problema más grave de corrupción en el estado de Tlaxcala? ¿Qué opinión tiene usted del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Por qué considera que el Congreso lo debe de elegir usted para integrar el Comité de Participación Ciudadana? Si usted pudiera elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, además de usted, ¿quién más lo integraría de sus compañeros aspirantes? ¿Qué conflictos de intereses considera usted tiene para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala? ¿En qué considera que le beneficia la profesión que tiene usted para desempeñarse como integrante del Comité de Participación Ciudadana? ¿Cuenta usted con disponibilidad de tiempo para desempeñar las funciones de integrante del Comité de Participación Ciudadana? ¿Qué haría usted como integrante del Comité de Participación Ciudadana para que las organizaciones de la sociedad civil colaboren con el citado comité? ¿Qué aptitudes considera tener para desempeñar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana? ¿Considera necesaria la dotación de cantidades grandes de recursos para abatir la corrupción? ¿Ha realizado algún acto de corrupción alguna vez en su vida? A esos cuestionamientos, las personas entrevistadas contestaron libremente lo que estimaron pertinente, con base en lo cual los integrantes de la comisión tomamos conocimiento directo de su personalidad y nos forjamos una noción de su perfil profesional y actitudes. Dadas las entrevistas en fomento se realizaron en audiencia pública, se otorgó a la sociedad en general la posibilidad de apreciar los mismos rasgos que los inscritos pudimos constatar en los participantes. Por todo lo anterior, se sostiene que las audiencias inherentes cumplieron con la finalidad de su previsión. Por ende, derivado de las entrevistas en fomento, la Comisión considera que los aspirantes sometidos a las mismas son coincidentes en su percepción sociológica y jurídica de las implicaciones de ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, de las áreas de oportunidad que deben atenderse para instrumentar un eficiente combate a la corrupción y que dan muestra de tener la formación profesional, teórica y empírica suficientes para ejercer, en su caso, el cargo a que aspiran. 8. En el desahogo del proceso de selección, instrumentado conforme a la convocatoria emitida el día 1 de agosto del año en curso, en todo momento se ha privilegiado la publicidad de las labores realizadas al efecto por esta comisión. En esa lógica,
fue dada a conocer a la sociedad en general la convocatoria misma a través de la página electrónica del Congreso del Estado, en los estrados de la Secretaría Parlamentaria del mismo, Poder Público Local y de los medios de comunicación, y por medio de los dos primeros se hizo el conocimiento de la opinión pública y de los participantes de forma inmediata a la generación de la información inherente en lo siguiente: 1. La relación de aspirantes registrados. 2. La relación de aspirantes que cumplieron con la presentación de la documentación requerida y la consecuente citación a sustentar evaluación. 3. La relación de aspirantes que aprobaron el examen practicado y la inherente cita a desahogar entrevista. 4. El cronograma de las audiencias en que practicaron dichas entrevistas. Finalmente, por medio de la página electrónica en cita, se publicaron también, desde luego en forma virtual, los documentos exhibidos por los participantes. Además, de todas las etapas se ha dado la intervención que ha correspondido a los medios de comunicación en general. Así, es de concluirse que el proceso de selección descrito ha cumplido con las pretensiones en que originalmente emane de un ejercicio de consulta pública a la sociedad y que se desarrollará de forma transparente e imparcial. Por ello, lo conducente será que se declare la validez del proceso de referencia y se proceda a la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana elegido. 9. Tomando en consideración que se ha conseguido en las etapas preparatorias, lo que corresponde es que esta comisión se pronuncie respecto a la esencia del negocio en cita, para lo cual esgrimen los siguientes argumentos. 1. En actuaciones, se acreditó que los aspirantes cumplen con los requisitos formales establecidos en los artículos 112 bis, párrafo segundo, fracción 2 de la Constitución Política del Estado y 16, párrafo primero y 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción de esta entidad federativa, para ocupar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana del referido Sistema Estatal Anticorrupción, con excepción de Juan Carlos Díaz Pérez y Francisco Cuapio Mendoza, quienes no concluyeron el desahogo de las bases del proceso, puesto que no desahogaron entrevista, el primero al no haber obtenido el mínimo de aciertos aprobatorio en la fase de evaluación, lo que le impidió acceder a audiencia, y el segundo por no haber comparecido injustificadamente. En consecuencia, a las personas referidas no podrán nombrárseles para ocupar los cargos señalados. 2. Merced a que quedó probado que los restantes 20 participantes son aptos para ocupar los cargos de referencia a fin de determinar a quién deberá corresponder cada uno de sus nombramientos, es menester considerar que la elección de los mismos constituye una facultad discrecional parcialmente arreglada de este poder soberano, en uso de la cual esta comisión se remite a los resultados de la evaluación practicada, al desahogo de las entrevistas a que se sometieron los aspirantes y la experiencia de estos en las materias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que derivan de su respectivo currículum vitae, apreciado bajo criterios de buena fe. Al efecto de las disertaciones con relación a este aspecto por parte de los integrantes de la comisión, se concluye que las aspirantes que mostraron su conocimiento más sólido en relación a la teología, estructura orgánica y régimen normativo del Sistema Nacional Anticorrupción y del particular del Estado, experiencia en el ámbito de transparencia gubernamental, así como mayor precisión en sus respuestas, claridad de pensamiento, seguridad personal y un temperamento de mayor temple, cualidades que garantizan mejores condiciones para la toma de decisiones trascendentes, independientes y con imparcialidad en el quehacer relacionado con el servicio público, son los aspirantes Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Rúmel Hernández Avendaño y Erika Montiel Pérez, por lo que se propone que a ellos se les nombre integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 3. En atención a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el periodo para el cual deberá nombrarse a los aspirantes propuestos deberá ser en un orden de 1, 2, 3, 4 y 5 años, a fin de garantizar la posterior renovación escalonada de la integración de dicho ente. El primero de los aspirantes señalados, Abdel Rodríguez Cuapio, deberá asumir la presidencia del mencionado Comité de Participación Ciudadana durante el primer año de ejercicio de este, asistiéndole a él la representación de tal comité ante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado durante similar lapso. En la presidencia del Comité de Participación Ciudadana deberá sucederse a los integrantes propuestos de forma anual en el orden preestablecido. 4. En la composición del Comité de Participación Ciudadana a integrar se respetará el principio de paridad de género, al conformarse con 3 hombres y 2 mujeres en atención a lo dispuesto en el artículo 17, párrafo tercero de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado. Finalmente, debe decirse que la determinación que asuma este poder soberano, conforme a lo argumentado en este dictamen, no podrá considerarse por los participantes como violatorio de sus derechos, puesto que el hecho de haber sido aspirantes a ocupar el
cargo aludido no constituye sino una expectativa de derecho y la decisión de este Congreso local se emitirá, como se ha dicho, con fundamento en una facultad discrecional parcialmente reglada, pero respetando los lineamientos legales que para tal fin deben observarse, como se justifica en el presente dictamen, lo que se corrobora mediante la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato deben ser elegidos libremente por el Congreso local dentro de la terna que le presenten el gobernador o el Consejo del Poder Judicial del Estado. De conformidad con los artículos 87 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, la elección de un magistrado al Supremo Tribunal de Justicia se efectúa por el Congreso del Estado, quien hará la designación de entre las ternas, que por turnos alternativos presente el gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial. Ahora, si bien dicha designación se rige por las normas relativas a la carrera judicial, pues tanto el constituyente local como el federal previeron expresamente los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo, así como ciertas normas relativas a las cuestiones que se deben tener en cuenta para llevar a cabo la referida elección, como lo es que los nombramientos se hagan preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o entre aquellas que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Es claro que la forma de dar cumplimiento a tales normas es mediante la integración de la terna por personas que cumplan con los requisitos antes señalados, obligación que queda a cargo de la autoridad que la presenta, pero no obliga al Congreso local a designar a una persona determinada dentro de la propuesta que le sea presentada a su consideración, pues no existe norma constitucional o disposición legal alguna que lo obligue a elegir específicamente a alguno de los candidatos integrantes de la terna, lo cual es además acorde a la lógica y la razón, pues nada conduciría el prever a favor del Congreso local, por un lado, la facultad de elegir dentro de dicha terna y por el otro, obligatorio a designar a la persona que previamente hubiera sido calificada como la mejor por el órgano encargado de formularla. Por tanto, la facultad que tiene el Congreso para designar a los magistrados del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales relativas, es una atribución parcialmente arreglada y discrecional, pues debe ceñirse a la propuesta que para tal efecto le formule el Consejo del Poder Judicial del Estado o el gobernador, en la inteligencia de que dentro de dicha propuesta puede elegir libremente al candidato que resulte mejor a juicio de cada uno de los electores, al ser esta la manera como se expresa la voluntad colectiva del órgano a quien corresponde la designación. Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 112 bis, párrafo segundo, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción 1, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 7, fracción 2, 16, párrafo primero y 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y en la base quinta, fracción 5 de la convocatoria emitida el día 1 de agosto del año 2018 por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se declara competente para designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto de los artículos 45, 47 y 112 bis, párrafo segundo, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción 1, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 7, fracción 2, 16, párrafo primero, 18 y 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y en la base quinta, fracción 5 de la convocatoria emitida el día 1 de agosto del año 2018 por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala declara válido el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, instrumentando conforme a la metodología, plazos y criterios establecidos en la indicada convocatoria por haberse desahogo de las bases inherentes con apego a derecho. Artículo tercero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 112 bis, párrafo segundo, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción 1, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 7, fracción 2, 16, párrafo primero, 18 y 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y en las bases quinta, fracción
5 y 6 de la convocatoria emitida el día 1 de agosto del año 2018 por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se designa como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Rúmel Hernández Avendaño y Erika Montiel Pérez. Artículo 4. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 bis, párrafo segundo, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 16 párrafos primero y tercero y segundo transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y en la base primera de la convocatoria emitida el día 1 de agosto del año 2018 por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala determina que los periodos en que ejercerán sus funciones los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala designados conforme al artículo anterior serán los siguientes. 1. Abdel Rodríguez Cuapio, durante un año que se comprenderá entre los días 15 de agosto del año 2018 y 14 de agosto del año 2019. 2. José Justino Pérez Romano, durante 2 años que se comprenderán entre los días 15 de agosto del año 2018 y 14 de agosto del año 2020. 3. Isabel Romano Hernández, durante 3 años que se comprenderán entre los días 15 de agosto del año 2018 y 14 de agosto del año 2021. 4. Rúmel Hernández Avendaño, durante 4 años que se comprenderán entre los días 15 de agosto del año 2018 y 14 de agosto del año 2022. Y 5. Erika Montiel Pérez, durante 5 años que se comprenderán entre los días 15 de agosto del año 2018 y 14 de agosto del año 2023. Artículo 5. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 bis, párrafo segundo, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 10, fracción 1, 11 y segundo transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala determina que la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y por ende la representación de aquel ante el Comité Coordinador del mismo sistema sea ejercida por los designados conforme al artículo 3 de este decreto en forma sucesiva y conforme a los periodos anuales siguientes. 1. Abdel Rodríguez Cuapio, a partir del día 15 de agosto del año 2018 hasta el 14 de agosto del año del 2019. 2. José Justino Pérez Romano, a partir del día 15 de agosto del año 2019 hasta el día 14 de agosto del año 2020. Isabel Romano Hernández, a partir del día 15 de agosto del año 2020 hasta el día 14 de agosto del año 2021. Rúmel Hernández Avendaño, a partir del día 15 de agosto del año 2021 y hasta el día 14 de agosto del año 2022. Erika Montiel Pérez, a partir del día 15 de agosto del año 2022 y hasta el día 14 de agosto del año 2023. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54, fracción 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 14, fracción 1 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, aplicable por analogía a los ciudadanos Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Rúmel Hernández Avendaño y Erika Montiel Pérez deberán comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala a rendir protesta de ley para entrar en funciones de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, debiendo identificarse plena mediante documento oficial que cobre su fotografía. Previamente a otorgar la protesta de ley indicada, los designados deberán acreditar haber presentado sus declaraciones de intereses patrimonial y fiscal en cumplimiento a lo dispuesto del artículo 35, fracción 6 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Artículo 3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracciones 1 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de este Congreso del Estado para que luego de que sea aprobado el presente decreto, lo notifique a los ciudadanos Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Rúmel Hernández Avendaño y Erika Montiel Pérez, para que a efectos conducentes y por los medios pertinentes, siempre y cuando se garantice que fehacientemente tengan conocimiento de lo determinado. Artículo 4. Publíquese este decreto en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de comisiones
Xicotengan, Atzayacaxis del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotengan a los 13 días del mes de agosto del año 2018. La comisión dictaminadora, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidenta, todos diputados, Flora María de Hernández Hernández vocal, Sandra Corona Padilla vocal, Carlos Morales Vadilla vocal, Agustín Nava Huerta vocal, Fidel Águila Rodríguez vocal, Héctor Israel Ortiz Ortiz vocal. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Fidel Águila Rodríguez. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el diputado Fidel Águila Rodríguez, en la que se solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe la propuesta, sírvanse a manifestar su voto mediante voto electrónico. Informa del resultado de la votación: 20 votos a favor, 0 votos en contra. De acuerdo con la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción 4 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifestar en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Padilla Sánchez, sí. Arevalo Lara Arnulfo, sí. Suárez Pérez Delfino, sí. Nava Huerta Agustín, sí. Corona Padilla, sí. Ramírez Ignacio, sí. González Aguirre, sí. Erendira Cova, sí. Águila Rodríguez Fidel, sí. Sánchez Santiago Guadalupe, sí. Morales Vadillo, sí. Adrián Xochitl Pedraza, sí. Antonio Ortiz Naum, sí. Cuauhtémoc Guapacho Humberto, sí. Portillo Herrera Jesús, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Sánchez García Juan Carlos, sí. Del Razo Pérez Yasmín, sí. Martín Rivera, sí. Hernández Hernández Floria María, sí. Informa del resultado de la votación: 20 votos a favor y 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos.
En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto. En consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el decreto y el secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el segundo punto de la convocatoria, se pide al secretario parlamentario invite a pasar a esta sala de sesiones a los ciudadanos Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Rúmel Hernández Avendaño y Erika Montiel Pérez, con el objeto de que rindan la protesta de ley ante el Pleno de esta soberanía, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45, fracción 30 y 116 de la Constitución Política del Estado y 14, fracción 1, letra N del Reglamento Interior del Congreso del Estado, para entrar en funciones al cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala a partir del día 15 de agosto del 2018. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadanos Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Rúmel Hernández Avendaño y Erika Montiel Pérez, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala. Si no lo hicieran así, el Estado y la Nación se los demandan. Se pide al secretario parlamentario acompañe al exterior de esta sala de sesiones a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría elabore el acuerdo correspondiente y se ordena al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para desahogar el tercer punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Juan Carlos Sánchez García, en apoyo de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 52-067-2017, el cual contiene la propuesta presentada por el diputado Juan Carlos Sánchez García relativo a la iniciativa concerniente a la derogación de las disposiciones constitucionales relativas al fuero y por ende de aquellas que regulen el juicio o procedimiento de causa y desafuero para su estudio dictamen correspondiente. En cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracción 20, 57, fracción segunda y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultando. Mediante oficio de fecha 4 de octubre del presente año, fue presentada ante este Congreso local por el diputado Juan Carlos Sánchez García la propuesta que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución en materia de fuero constitucional, por su amplio contenido y por obvio de transcripción, se da por reproducir en sus términos, pero para efectos del presente dictamen se destaca lo siguiente. Cabe mencionar que a lo largo de la historia, la regulación del fuero constitucional
en nuestro país ha tenido como justificación la necesidad de proteger la función que desempeña, esto es, evitar que con una acusación sin fundamentos se impide el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos o el normal funcionamiento de los organismos que conforman el Estado mexicano. Ser representante popular o desempeñar algún cargo en la administración pública no debe de ser razón para gozar de algún derecho extraordinario a lo que se encuentre previsto en nuestros ordenamientos y los tratados de lo que México es parte. La iniciativa comprende la reforma constitucional a los artículos que otorgan la inmunidad procesal denominada fuero, suprimirla como condición sine qua non para proceder penalmente. Con los antecedentes narrados, estas comisiones emiten los siguientes considerandos. Primero, que el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala determina lo siguiente: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso, por el voto de las 2/3 partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos, quienes, para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las 2/3 partes de sus miembros. Si transcurrido un mes a partir de la fecha en que hubieran recibido los ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas no contestaren, se entenderá que lo aprueban. Es congruente que con el precepto anterior, lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán de carácter de leyes, decretos o acuerdos. En este mismo sentido, lo prescribe el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que decreto es toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Que el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala atribuye a las comisiones la obligación, entre otras, de recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, y de cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos. Estas atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas. Con las mencionadas disposiciones legales se justifica la competencia del Congreso del Estado para conocer, analizar y resolver sobre las iniciativas en materia del presente dictamen. Segundo, la iniciativa presentada por el diputado Juan Carlos Sánchez García, como se mencionó con anterioridad, tiene como propósito fundamental el de reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política Local en materia de fuero o inmunidad. Al respecto, la comisión que suscribe razonada en los términos siguientes. 1. En principio, al término fuero puede dársele diversas acepciones, incluso con base en el texto de la Constitución Política Federal. Así, conforme al contenido del artículo 13 de dicha Carta Magna, puede entenderse como privilegio contrario al derecho fundamental de igualdad y como régimen jurídico de excepción aplicable a las Fuerzas Armadas del país. En cambio, tratándose del numeral 18, párrafo séptimo y 73, fracción 21, inciso C, del mismo ordenamiento constitucional, al referirse a fuero común, se hace alusión a la jurisdicción de las entidades federativas, y tratándose del diverso 61, párrafo segundo de tal Constitución, dicha expresión es relativa, en esencia, a la inmunidad legislativa de los integrantes del Congreso de la Unión. Ahora bien, el fuero como institución jurídico-política que impide, en general, el ejercicio de la acción penal en contra de determinados servidores públicos abarca dos figuras o instituciones concretas, a saber, la inmunidad parlamentaria o fuero inmunidad prevista en el citado artículo 61 de la máxima ley del país, y el fuero constitucional propiamente dicho, también conocido como inmunidad procesal o fuero procedibilidad, establecido en los numerales 108 y 111 del mismo ordenamiento
constitucional. Al respecto, la máxima ley de la Unión establece 3 categorías de servidores públicos con fuero, los cuales son los siguientes. Inciso A: los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios del despacho y el Procurador General de la República, quienes son los responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas y omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo. Inciso B: los gobernadores de los estados y los diputados a las legislaturas locales, mismos que son responsables por violaciones a la Constitución Federal y a las leyes federales. Inciso C: el presidente de la República, quien durante un tiempo de su encargo solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los servidores públicos de las referidas 3 categorías gozan diferenciadamente del fuero procedibilidad, pero solo a los que tienen calidad de legisladores les asiste la inmunidad parlamentaria. 2. De las referidas instituciones que emanan del fuero, la inmunidad parlamentaria surgió a efecto de salvaguardar la libertad de expresión de los legisladores en el desempeño de sus cargos como un instrumento que tiende a proteger la integridad del Poder Legislativo en sí, más que de las personas físicas que desempeñan las funciones inherentes, como incluso se ha interpretado en la jurisprudencia. Ello es así, máxime que el establecimiento de dicha inmunidad parlamentaria en nuestro país fue movido por la clausura de varios congresos y la persecución y encarcelamiento de legisladores en los siglos XIX y XX, situación de la cual destacan 2 hechos históricos principales, a saber que en 1822, por instrucciones de Agustín de Iturbide, fueron encarcelados Carlos María Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier, Juan Bautista Morales y José María Luis Mora, y que en 1913 Victoriano Huerta ordenó el encarcelamiento de 84 diputados. En consecuencia, la bondad y pertinencia de la inmunidad parlamentaria no está en el entredicho y debe conservarse su previsión constitucional en la Carta Magna local. Tratándose de inmunidad procesal o fuero constitucional propiamente dicho, su objeto principal consiste en proteger a determinados servidores públicos y sus actos, en virtud de la alta responsabilidad que desempeñan, de modo que el ejercicio de sus funciones no sea obstaculizado o interrumpido a causa de acusaciones sin fundamento y puedan desempeñarse sin temor a las represalias que pudieran derivar de decisiones o actos que afecten, o en su caso, intereses privados. En este sentido, el fuero procedibilidad implica que haya delitos por los que no puedan acusarse al servidor público protegido por tal institución y que, tratándose de los demás, para poder ser procesado, deba primero agotarse un procedimiento denominado declaración de procedencia. Sin embargo, al paso del tiempo en nuestro país, el uso de dicha inmunidad procesal ha sido objeto de abusos, usándola en repetidas ocasiones con el propósito directo e inmediato de evadir la acción de la justicia, generando impunidad. Lo anterior es visto así por la opinión pública en general e incluso por la mayoría de las fuerzas políticas a nivel nacional, por lo menos tan es así que entre los días 4 de noviembre de 2015 y 16 de agosto del año en curso, se ha presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 23 iniciativas con sendos proyectos de decretos formuladas por diversos diputados federales por los partidos Acción Nacional, Revolucionaria Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Movimiento de Regeneración Nacional y Encuentro Social, por un diputado federal independiente y por las legislaturas de los congresos de los estados de Baja California Sur, Baja California y Jalisco, tendentes a reformar la Constitución Política Federal con muy diversos propósitos, pero en las que se coincide en la pretensión de suprimir el referido fuero procesal y, por ende, el procedimiento de declaración de procedencia. En este sentido, aunque las iniciativas de referencia se hallan en análisis y pendientes de dictaminarse en referida Cámara Legislativa de origen, dado que, como se ha dicho, las diversas fuerzas políticas del país son coincidentes en la postura de suprimir la figura en comento,
es claro que virtualmente se aprobará dicha propuesta en común. A lo anterior se suma la circunstancia de que en la Constitución Política de la Ciudad de México ya no se incluyó la figura del fuero o inmunidad procesal, y en diversos estados de la Federación ya se eliminaron sus respectivas constituciones políticas locales, como es el caso de Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán. Todo ello ha sido así ante la percepción de que la citada especie de fuero no protege a la función pública, sino que degenera el desempeño de quienes ejercen y que hacen más notoria y reproduce la desigualdad. Ahora bien, las comisiones dictaminadoras estiman que es pertinente tomar en consideración los aspectos destacados de lo que ocurre en el ámbito nacional y de las demás entidades federativas, por tratarse de elementos comunes y también aplicables al Estado de Tlaxcala, por lo que se adoptan para fijar criterios o proveer la iniciativa que nos ocupa. Asimismo, se advierte que la institución del fuero procedibilidad en términos reales no se usa, tan es así que en la actualidad no se tramita algún procedimiento de declaración de procedencia, ni en el pasado cercano se ha verificado alguno, y menos uno que fuera procedente. Finalmente, estas comisiones sostienen que, merced al advenimiento del sistema procesal penal acusatorio, se ha establecido el principio de presunción de inocencia, entre otros dirigidos a la cabal observancia de los derechos humanos, por lo que los servidores públicos que actualmente tienen fuero, en caso de ser acusados por la comisión de delito, gozarían del derecho a la seguridad jurídica y de las garantías constitucionales consagradas a favor de todas las personas, por lo que resulta injustificable la prevalencia de la inmunidad procesal y del procedimiento de declaración de procedencia. Por todo lo expuesto, se estima que las proposiciones contenidas en la iniciativa en análisis son procedentes en sus términos, exclusivamente con los arreglos de forma o redacción necesarios, y debiendo hacerse las precisiones conducentes en el artículo 109 de la Constitución Política Estatal, para detallar que referirse a los magistrados como sujetos contra los que procede juicio político se alude a los del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral, todos del Estado, por ser demasiado genéricos los términos en que actualmente en ellos está previsto. En cuanto al artículo 110 de la Carta Magna Local, no podrá suprimirse la expresión los particulares de entre los sujetos responsables de los delitos, por haber sido parte de las reformas tendentes a la implementación del sistema estatal anticorrupción, y tampoco podrá establecerse la previsión de que medie algún procedimiento previo, pues puede interpretarse como supresión de los medios alternos de solución de controversias. Por los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones que suscriben se permiten someter a la amable consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman el artículo 36, el párrafo único en las fracciones sexta, séptima, octava y novena del artículo 109 y el párrafo primero del artículo 110. Se deroga en el párrafo segundo del artículo 107, la fracción tercera del artículo 109, los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 110 y el artículo 115, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 36. Los diputados no podrán ser reconvenidos por lo que expresen. La Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso velará por el respeto de la inviolabilidad del recinto parlamentario. Artículo 107 se deroga. Artículo 109. El juicio político procede contra los diputados, el gobernador del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los titulares de las Secretarías del Poder Ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del órgano de fiscalización superior y de las coordinaciones y los organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como contra los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el secretario general de este, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y los integrantes de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes. 1, 2, 3, se deroga. 4, 5, sexto. El Congreso será el órgano responsable de sustanciar los procedimientos de juicio político a través de la comisión instructora, la cual presenta la acusación con sus pruebas al Pleno y éste resolverá en definitiva. Las declaraciones y resoluciones que dicte el Congreso serán inacatables. 7. Si dentro de la sustanciación del juicio político se demostrare la probable comisión de un delito por parte del enjuiciado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política, se ordenará dar vista a las autoridades competentes y se dictarán las medidas conducentes para el aseguramiento del servidor público. 8. El Congreso dictará las resoluciones del juicio político en sesión en que se encuentren, cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes y por votación calificada. El Tribunal Superior de Justicia en juicio político será el órgano de sentencia cuando los responsables sean integrantes del Congreso o del titular del Poder Ejecutivo, y el Congreso cuando el responsable fuera un magistrado o un juez del Poder Judicial del Estado o el titular de un órgano público autónomo. Y toda persona podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a que se refiere este artículo para la iniciación del juicio político, tan pronto como llegue a conocimiento del Congreso una denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos referidos en el párrafo primero de este artículo, y antes de emplazar al denunciado, se formará una comisión especial de diputados que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de prueba que acreditan plena responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley determinará el procedimiento a seguir en estos casos. Artículo 110. Los servidores públicos y los particulares son responsables por los delitos en que incurran, los que serán perseguidos y sancionados en términos de la legislación penal. Artículo 115. Se deroga. Transitorios. Artículo 1. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 ayuntamientos del Estado de Tlaxcala para el debido cumplimiento a este precepto. Artículo 2. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Sin embargo, no será aplicable a los diputados, al gobernador del Estado, a los magistrados, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni a los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que se encuentren en ejercicio de sus funciones o cuyo nombramiento esté vigente al momento de la aprobación de este decreto por el Congreso del Estado, específicamente por el tiempo para el que en la actualidad hayan sido electos o nombrados. Artículo 3. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. Dado en la sala de comisiones Xicoteca de Atzayecatzi del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencat, a los 23 días del mes de octubre del año 2017.
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidente. Diputada Floria María Hernández Hernández, vocal. Diputada Sandra Corona Padilla, vocal. Diputado Carlos Morales Vadillo, vocal. Diputado Agustín Nava Huerta, vocal. Diputado Fidel Aguilar Rodríguez, vocal. Diputado Héctor Israel Ortiz, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Agustín Nava Huerta. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Agustín Nava Huerta, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe la propuesta, sirvan a manifestar su voluntad mediante voto electrónico. Informa del resultado de la votación: 18 votos a favor, 0 votos en contra. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a los ciudadanos diputados que sirvan a manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Padilla Sánchez, sí. Arevalo Lara Arnulfo, sí. Suárez Delfino, sí. Nava Huerta Agustín, sí. Corona Padilla, sí. Ramírez Ignacio, sí. González Aguirre, sí. Sánchez Santiago Guadalupe, sí. Morales Vadillo, sí. Otecón Cihuahua Alfredi, sí. Adrián Xochitemo, sí. Antonio Ortiz Naum, sí. Cuautla de Papacho Humberto, sí. Portillo Herrera Jesús, a favor. Aguilar Rodríguez Fidel, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Sánchez García Juan Carlos, a favor. Del Razo Pérez, sí. Martín Rivera, sí. Hernández Hernández Floria María, sí. Informa del resultado de la votación: 20 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo general, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos.
Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto, sometido a discusión en lo particular. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto, dado a conocer, se somete a votación en lo particular. Se pide a los ciudadanos diputados que sirvan a manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto. Héctor Ortiz, sí. Padilla Sánchez, sí. Arevalo Lara Rulfo, sí. Suárez Delfino, sí. Nava Huerta Agustín, sí. Corona Padilla, sí. Ramírez Ignacio, sí. Águila Rodríguez Fidel, sí. González Aguirre, sí. Sánchez Santiago Guadalupe, sí. Morales Vadillo, sí. Alfredo Coticón, sí. Sí. Xochitemo Pedras Adrián, sí. Arturo Ortiz Naum, sí. Cuauhtlán Tepapacho Humberto, sí. Portillo Herrera Jesús, a favor. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Sánchez García Juan Carlos, sí. Del Razo Pérez Yasmín, sí. Martín Rivera, sí. Hernández Hernández Gloria María, sí. Informa del resultado de la votación: 20 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. De conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto. Se ordena al secretario parlamentario remita copia del proyecto de decreto a los 60 ayuntamientos que integran el Estado de Tlaxcala para los efectos del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Para desahogar el cuarto punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado José Martín Rivera Barrios, en representación de las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Con el permiso de la mesa directiva, los que suscribimos diputados integrantes de las comisiones ordinarias de asuntos municipales y de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos de la 62ª legislatura del Congreso del Estado, respetuosamente manifestamos que, con fundamento en lo establecido en los artículos 43, párrafo primero, 45, 46, fracción 1, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 29, fracción 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal y 115 del Reglamento Interior del Congreso Local, nos permitimos formular la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para lo cual procedemos a expresar lo siguiente. Exposición de motivos.
Primero, en el artículo 115, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, literalmente se establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Ahora bien, tratándose de esta entidad federativa, en el diverso 90 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se prevé que los presidentes de comunidad les asiste la calidad de munícipes de forma similar que a quien ocupe los cargos de presidente, síndico y regidores de cada municipio del Estado. En consecuencia, la Carta Magna del Estado se reconoce a los presidentes de comunidad como integrantes de los ayuntamientos, es decir, como una categoría de sujetos conformantes del nivel de gobierno municipal. Lo anterior se confirma por el hecho de que en el artículo 81, fracción 2, inciso E y fracción 4, inciso A, de la referida Constitución Política Local, se contempla la procedencia del juicio de competencia constitucional y de las acciones de inconstitucionalidad locales, respectivamente, facultando en la primera de tales normas a los presidentes de comunidad para promover y, en general, ser parte del proceso inherente, y en la segunda de aquellas que autoricen a dichos presidentes de comunidad para integrar el 25% de los municipios que es necesario para ejercer el medio de control constitucional indicado. Además, a efecto de cumplir el requisito de que los integrantes de los ayuntamientos sean electos popularmente de forma directa, como se exige en el precepto invocado en la Constitución Política Federal, en el número 25 de la citada máxima ley del Estado, se dispone que los procesos de elección para renovar la titularidad de las presidencias de comunidad se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y discreto, cuyas jornadas electorales ordinariamente se celebran el primer domingo del mes de junio de cada 3 años, de forma simultánea a la elección para renovar los integrantes de los ayuntamientos. 2. Derivado del contenido de las normas constitucionales señaladas en el punto anterior, en los artículos 3 y 12, párrafo segundo de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, expresamente se reconoce a los presidentes de comunidad su calidad de integrantes del ayuntamiento del municipio que corresponda, y para no dejar lugar a duda, en la última de tales disposiciones se precisa que ese carácter es el señalado en el artículo 115 de la Constitución Política Federal. En efecto, los numerales en comento textualmente son del tenor siguiente. Artículo 3. El municipio será gobernado por un ayuntamiento integrado por un presidente municipal, un síndico, regidores, cuyo número determine la legislación electoral vigente, y los presidentes de comunidad, quienes tendrán el carácter de municipios en términos de lo que establece la Constitución local entre los ayuntamientos y los demás niveles de gobierno. No habrá titularidad intermedia. Artículo 12. Los presidentes de comunidad tienen la calidad de municipios considerada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo expuesto se deduce lógicamente las implicaciones siguientes. Primero, si los presidentes de comunidad son integrantes del ayuntamiento del municipio respectivo en el Estado, por tener conferida esa calidad en la Constitución Política Local y en la Ley Municipal Estatal, es menester que en el cumplimiento de ese rol se asimile a alguna de las categorías previstas en el párrafo primero de la fracción 1 del artículo 115 constitucional, o sea, a los regidores, síndico o presidentes municipales, porque les sea limitativa, se prevé en esa norma superior para conformar un ayuntamiento. 2. Los integrantes del ayuntamiento de cualquier municipio, entre ellos los presidentes de comunidad tratándose de Tlaxcala, deben tener un mínimo de atribuciones comunes inherentes a su carácter de conformantes del órgano colegiado constitutivo del gobierno municipal, sin perjuicio de que el resto de sus facultades y deberes jurídicos sean distintos de ellos, en atención a la naturaleza de sus respectivos cargos. Con relación al primer punto de los recién señalados, se advierte lo que se expone enseguida. Inciso A. Los presidentes de comunidad tienen un carácter tridimensional, pues son integrantes del ayuntamiento conforme a las normas mencionadas.
son representantes políticos de su comunidad, máxime que son electos popularmente y ejercen en su comunidad por delegación la función administrativa municipal de conformidad con lo previsto en los artículos 4, concepto noveno, 116 y 117 de la Ley Municipal Local. Inciso B. En cuanto a la calidad de municipios, por ser la que interesa para efectos de este dictamen, debe decirse que en la actualidad ninguna disposición de la Constitución Política del Estado ni de la ley municipal de esta entidad federativa otorga a los presidentes de comunidad un carácter asimilable a alguna de las categorías previstas en la Carta Magna Federal. Esa circunstancia por sí sola constituye formalmente una contravención a esa norma suprema, pues es evidente que los ayuntamientos de las municipalidades del Estado de Tlaxcala no deben integrarse con categorías de los sujetos diversas a las previstas en el Pacto Federal. Inciso C. Se observa que el defecto detectado en el inciso que antecede proviene de la reforma que sufrió el artículo 4 de la Ley Municipal del Estado, conforme al decreto número 135, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 12 de octubre del año 2015. Pues como tal medida legislativa se retiró a los presidentes de comunidad el símil que originalmente se les había otorgado con relación a los regidores en su actuación como integrantes del ayuntamiento correspondiente. Ciertamente, previo a la reforma aludida, el texto del artículo 4, noveno concepto de la Ley Municipal Estatal era el siguiente. Artículo 4. Para el efecto de esta ley se entiende por presidente de comunidad al representante político de su comunidad quien ejerce de manera delegada la función administrativa municipal e interviene ante el cabildo como regidor. Sin embargo, conforme al texto vigente, se ha suprimido la última parte del concepto transcrito, generando las consecuencias negativas mencionadas. Inciso D. Se estima que la asimilación de los presidentes de comunidad actuando como integrantes del ayuntamiento respectivo para con los regidores del mismo, como se preveía antes de reformarse el artículo referido. Es pertinente, pues con ello se ubica a aquellos dentro de la hipótesis contenida en el artículo 115, fracción 1, párrafo primero de la Constitución Política Federal y, por exclusión, no podrá ser de otra manera, puesto que los presidentes de comunidad no podrán igualárseles al síndico o al presidente municipal del cuerpo edilicio de que se trata, ya que las funciones que estos realizan en el seno de ese órgano colegiado son unipersonales. Inciso E. En consecuencia, se propone reformar el concepto noveno del artículo 4 de la Ley Municipal del Estado en sentido y para el efecto indicado, como se asienta en el proyecto de decreto que deriva de la presente. Respecto al segundo punto deducido, relativo al mínimo de atribuciones comunes que debieran tener los integrantes del ayuntamiento, se argumenta enseguida. Inciso A. Dado que, como se ha dicho, el ayuntamiento constituye el órgano superior de gobierno municipal, las atribuciones comunes de sus integrantes deben ser aquellas esenciales para determinar conjuntamente y mediante consensos la conducción política administrativa de la municipalidad. Esa línea de pensamiento necesariamente conlleva a afirmar que tales atribuciones básicas que deben compartir quienes conformen los ayuntamientos son las relativas a concurrir con voz y voto a las sesiones de cabildo, por ser estas en las que se emitan las decisiones aludidas. En efecto, ser parte de un órgano de gobierno sin tener concurrentemente los derechos de voz y voto en el seno del mismo constituye un status trunco, pues ambos atributos son indispensables para influir eficientemente en las determinaciones que se asuman. Inciso B. En la actualidad, ese mínimo de atribuciones comunes entre los municipios no se cumple con relación a los presidentes de comunidad en razón de que en el artículo 120 no se prevé que tenga derecho a voto en las sesiones de cabildo, sino que únicamente se contempla su facultad de concurrir a las mismas con derecho a voz. Ello derivó así también de la reforma de dicho numeral contenido en el decreto número 135 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado desde el día 12 de octubre del año 2015. Pues previamente
a instrumentarse esa medida legislativa en la fracción 1 del dispositivo legal en comento si se contemplaban ambos derechos. Inciso C. Aunque la mencionada reforma fue inspirada por aspectos de naturaleza práctica relacionados con el hecho de que determinados municipios del Estado que están conformados por múltiples comunidades, el voto conjunto de los presidentes de estas logrará prevalecer sobre el de las demás integrantes del Cabildo, no obstante que algunas de esas comunidades tienen densidades demográficas reducidas, y que ello, de hecho, generaría una reducida representación del presidente de comunidad. Reflexionando en torno a esa situación de hecho, estas comisiones concluyen que tales circunstancias no justifican la privación del derecho a voto de los presidentes de comunidad en las sesiones inherentes, por tornarse discriminatorio y por ende contraria a lo establecido en el artículo primero, párrafo primero, segundo, tercero y quinto de la máxima ley de la Unión, dada la relación de supra a subordinación generada entre el Congreso del Estado y los presidentes de comunidad con motivo de dicha reforma precedente. Ello resulta notorio si se estima que fueron los únicos sujetos a los que, teniendo el carácter de integrantes del ayuntamiento, se les retiró la prerrogativa citada, conservándola para los demás. Inciso D. Asimismo, la privación del derecho a voto de los presidentes de comunidad en las sesiones del Cabildo se torna contraria al sistema creado con la Constitución Política Local, ya que en esta se les otorga el carácter sin hacer distinción sustancial respecto a los demás conformantes del cuerpo edilicio. Además, aunque en la Carta Magna del Estado no se estableció expresamente el derecho a voto de alusión, debe decirse que sí advierte implícito, pues, como antes se dijo, la facultad de los presidentes de comunidad para promover el juicio de competencia constitucional o ser demandado en el mismo, así como para conformar el grupo de municipios necesarios para integrar el 25% del cabildo facultado para promover alguna acción de constitucionalidad local. Es claro que la voluntad del constituyente estatal consistió en que tales sujetos influyeran cabalmente en las decisiones del gobierno municipal, sin distinguirlas de los demás integrantes del ayuntamiento, lo cual solo es doble lograr mediante los derechos conjuntamente de voz y voto. Esa misma intención también se advierte en el legislador ordinario, en principio, en los artículos 18, 146, fracción 3 y 147, fracción 1 de la Ley Municipal del Estado, de los que se advierte que la mayoría de los integrantes del ayuntamiento necesaria para su instalación puede lograrse con los presidentes de comunidad, con tal de que esté presente quien asuma las funciones de presidente municipal, que los presidentes de comunidad forman parte del Comité de Desarrollo Municipal sin limitaciones de derecho a voto, siendo tal órgano el encargado de la planeación de las acciones para la infraestructura social municipal y de establecer las prioridades con la demanda social, como responsable de la promoción, programación y seguimiento de las acciones conducentes, y que ello incluso presiden los comités comunitarios. Lo que necesaria los facultara para votar los asuntos que sean de la competencia de los órganos. Inciso E. Por lo supuesto, se plantea reformar el artículo 120 de la Ley Municipal del Estado a fin de establecer que en la sesión de cabildo los presidentes de comunidad tendrán voz y voto. Tercero, paralelamente a lo anterior, a consecuencia de la reforma al artículo 115 Constitucional Federal, mediante la que se fijó la posibilidad de que los integrantes del ayuntamiento puedan acceder a la elección consecutiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 10 de febrero del año 2014, así como las diversas reformas al párrafo quinto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 21 de julio del año 2015, será menester que se derogue la fracción quinta del párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Municipal del Estado. Ello es así porque dicha promoción normativa
al establecer como impedimento para ser munícipe el hecho de ser integrante del ayuntamiento en el periodo de gobierno previo, resulta opuesta al referido principio de elección consecutiva. No obstante, dado que esa fracción normativa es la única que conserva el párrafo segundo de este artículo, se estima que lo demás conveniente será reformar íntegramente el artículo en comento, por cuestión de técnica legislativa, a propósito de que se quede conformado por un párrafo único con sus fracciones numéricamente bien ordenadas. Cuarto, la presente iniciativa se formula con carácter de dictamen con proyecto de decreto al expedirla las comisiones competentes en razón de materia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Ciertamente, en el presente documento se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley que necesariamente constituye la base normativa principal con la que la suscrita Comisión de Asuntos Municipales brinda la atención que ameritan los asuntos a que se refiere el artículo 40 del Reglamento Interior del Congreso. Dicha ley, conforme al contenido de su artículo 1, es reglamentaria de las constituciones políticas federal y local en materia de la regulación del municipio del Estado y dada la naturaleza de las normas contenientes. Es un ordenamiento legal de carácter administrativo, por lo que se actualizan los supuestos previstos en el artículo numeral 57, fracción 3 y 4 del reglamento invocado, de modo que se justifica el hecho de que las proposiciones vertidas sean formuladas también por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Por ende, será menester de lo aquí propuesto se someta a discusión de forma inmediata y acto continuo se reciba la votación correspondiente para proveer a su aprobación o en su caso. En mérito de todo lo anteriormente expuesto, las comisiones iniciadoras nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, quinta fracción, 1, 7, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman el supuesto noveno del artículo 4 al artículo 14 y la fracción 1 del artículo 120, todos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Presidente de Comunidad. Al representante político de la comunidad, quien ejerce de manera delegada las funciones administrativas y municipales e integrantes del Cabildo con carácter similar al del regidor. Artículo 14. Para ser integrante de un ayuntamiento, además de lo que establece la Constitución Política Local, se requiere: 1. Ser tlaxcalteca en ejercicio pleno de sus derechos, nativo del municipio o, en su caso, demostrar su residencia en el mismo, por lo menos durante los 4 años previos a la fecha de la elección. 2. Tener 18 años cumplidos al día de la elección. Y 3. Cumplir con los demás requisitos que señalen las leyes. Artículo 120. Primero, acudir a las sesiones de cabildo con voz y voto. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido en este decreto. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 14 días del mes de agosto del año 2018, por la Comisión de Asuntos Municipales, diputado José Martín Rivera Vargas, presidente, diputado César Freddy Cuatlicuantle, vocal, diputado J. Carmen Corona Pérez, vocal, por la Comisión de Asuntos Políticos, de Puntos Constitucionales, Gobernación de Justicia y Asuntos Políticos, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidente, diputada María María Hernández vocal, diputado Sandra Corona Padilla vocal, diputado Carlos Morales Padillo vocal, diputado Agustín Agua Huerta vocal, diputado Figuel Águila
Rodríguez, vocal. Diputado Héctor Ortiz, vocal. Es cuanto. Queda de primera lectura la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto presentada por las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Carlos Morales Vadillo. Con permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen, con el objeto que sea sometida a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Carlos Morales Vadillo, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe la propuesta, sirvan a manifestar su voto mediante voto electrónico. Informa del resultado de la votación: 19 votos a favor, 0 votos en contra. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en los artículos 115 y 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla. Muchas gracias, presidente. Estoy convencida que uno de los principales principios que debemos de tener en la política es la congruencia. Desde que iniciamos en esta legislatura a debatir sobre regresar o no el voto a los presidentes de comunidad, siempre mi posición fue en contra. La voy a mantener porque considero que eso no fortalece la democracia en Tlaxcala, que no hace municipios que estén mejor en el tema de desarrollo, y considero aún así que es una acción populista y que, si bien es cierto, he tenido la fortuna de recorrer muchísimos municipios, en el caso del Distrito 14, de atender las necesidades de los presidentes de comunidad, y no es un tema personal, más bien es un tema de conservar la figura del municipio que está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115 constitucional, y que, por supuesto, que en ningún otro estado existe un cuarto nivel de gobierno, que en Tlaxcala se ha excedido, que no está bien definido el tema de las presidencias de comunidad. Tenemos algunas que son por mayoría, que se someten a elección popular, pero otras que son por usos y costumbres. Tenemos comunidades que se equiparan incluso en el número de población a municipios muy pequeños, y que eso hace que la figura del presidente municipal y de los regidores se vean vertidos en muchos problemas. Por eso estoy convencida que debemos de ser responsables, que en esta legislatura, como siempre, se respetan las mayorías, pero que mi posicionamiento como diputada del Distrito 14 es en contra. Gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Portilla. Por supuesto que hoy es un día muy
muy importante porque el Partido del Trabajo, la representación que tenemos en el Congreso, es a favor de que se le regrese el voto a los presidentes de comunidad. Debido a que no es anticonstitucional, en virtud de que por usos y costumbres con la urna se les violó su garantía por el derecho a votar y ser votado. Ellos fueron votados por una elección, por el voto popular, y creo que se les vulneró su derecho, y hoy es un gran día que se les regresa para que sean parte del Cabildo, no de un cuarto poder, sino parte del Cabildo, porque también hay presidentes municipales que gandallamente se sienten dueños, no del Cabildo, sino de todo el municipio y de los recursos públicos del municipio. Es cuanto. Se concede el uso de la palabra a la diputada Floria María Hernández Hernández. Con el permiso de la mesa, desde luego, por supuesto que mi voto es a favor. En un párrafo del dictamen se menciona que los regidores y los presidentes de comunidad son similares, y no es cierto, porque yo estaría en desacuerdo con esa parte, porque los presidentes de comunidad salen a tocar puertas para solicitar el voto.